Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Reporte Semanal. Esta vez vamos a estar conversando sobre lo que fue el debate Anatel del día 9 de diciembre. Em, Vamos a comentar un poquito como nuestras apreciaciones respecto a cada candidato, a cada presentación, digamos. Y ahí también hacer algunos hincapiés en ciertas cifras y declaraciones que se hicieron de parte de cada uno de los candidatos. Esta vez me encuentro con Juanjo, Juan José, que habitualmente o ahora último ha estado haciendo el reporte semanal con Juan Rodríguez, que esta vez no se encuentra, así que estoy yo acá de vuelta, digamos, en el programa después de que me sacaron de manera forzosa. Ah, no. ¿Cómo estáis, Juanjo? Bien, ¿y tú, Roberto? Muchas Bien, bien. gracias por este nuevo capítulo de Reporte Semanal. En realidad, para que la audiencia sepa, Roberto es el que está a cargo de toda la producción del programa, así que en ese sentido, el que de alguna forma se lleva más pega a la hora de emitir los programas. Eh, Así que, nada, pues, muy buenos días, Roberto. Ujú. Bueno, partamos comentando un poquito el debate de ayer. Fue un debate bastante extenso. Sí, Eh, Diría, así como en términos de formato, diría que, digamos, se centró la primera parte en, digamos, en que los periodistas forzaran un poco la confrontación, digamos, entre los candidatos y además a partir de preguntas no tanto de índole programático, sino como más bien de política y de contingencia. mm, Eh, Eso en general, claro, eso generalmente se hace como para que, digamos, encuentro que es muy útil como el tema del rating, claro. pero yo encuentro que en términos de promover un voto informado, cosas así, en realidad no aporta mucho, digamos. Yo diría que la segunda parte del debate se centró más en partes programáticas, Ajá. eh, y que en realidad lo que debería estar bien centrado este tipo de debates, pero claro, se busca la confrontación, no sé, me acuerdo que la primera pregunta que le hacen a los candidatos es como sobre la gobernabilidad, de que está peleado con X partido, con X persona de su partido. Encuentro que en general eso a la gente no le importa mucho, pero al mismo tiempo, claro, saca a luz como el carácter de los candidatos y eso es como que empieza a generar como la confrontación. Eh, y lleva harto como al ámbito de la política, como al tema de qué tan fuerte es el carácter de uno o qué tan apacible el otro, de cuánto se descontrola uno, cuánto se descontrola el otro, etcétera. En esa Sí. línea, dar cuenta de que, o sea, bueno, el candidato Cast estaba bastante, llegó de una forma bastante dura, o sea, yo creo que mostró su rictus militar, digamos, o sea, él no es Sí, militar, digamos, pero sí, tiene sí. como este carácter, digamos, este personaje que ha construido él de una persona como de carácter fuerte, la vino a imponer así bastante fuerte, digamos, responder los emplazamientos de Jara, donde antes se había mostrado como más nervioso, Mm. como con mano dura, como hablando fuerte, en un momento estaba hablando como muy fuerte, muy pesado, digamos, como retando, casi que retando a la audiencia, no sé. Eh, y, y claro, eso es desgraciadamente un poco la característica que de alguna forma lo hace mostrar un hombre fuerte y que le ha dado la popularidad que lo tiene hoy día cerca de la presidencia de la República. Sí, sí. Eh, Sí, eso sí, bueno, y también el candidato Cast mostró, obviamente, o sea, fuera de esa, como de ese carácter fuerte, también mostró, o sea, nuevamente mostró mucha debilidad en términos como programáticos, y también muchas veces salía también de su propia, también se le escapaba un poco las casillas, digamos, o sea, algunos emplazamientos de Janet Jara a él de verdad lo desencajaban. Él ya tiene como una cara que está como que pone así como hacia atrás cuando intenta como sacarse los pillos o como que lo pillan un poco, tiene un par de caras bien particulares, Cast. Eh, y, eh,
digamos, esas caras las puso harto y a la vez tú mostró como de nuevo harto enredo programático, Mm, mucho, muchas cifras como muy raras, o sea, lo de 1.200.000 asesinados al año fue una, o sea, yo creo que quiso decir, o sea, siendo honesto, yo creo que quiso decir otra cosa, pero o se pegó un carril. También, bueno, él funciona harto en esta idea de cómo generar ciertas cosas que pueden generar como un enganche comunicacional, como visualización en redes sociales. Él como que en la misma se desdijo un poco de las cifras, fue bastante... A mí me recordó un poco a Osandón cuando dijo que el presupuesto costaba como 4.340, como que sí, dijo un número que no existe, sí, digamos. sí, Como que fue muy así lo de las cifras de asesinato. sí. Oye, En ese espera, Juanjo, me queda una sentido, duda, ¿me bueno, estáis escuchando? sí, Ah, ya, perfecto, ya, dale no. sí, 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 Dale. perfectamente. Sí, sí, no te preocupes. Ujú, De hecho, bueno, por ahí el medio Fast Check hizo el chequeo de varias, como de varias de las cifras ujú. o ¿cómo se llama? O datos que tiró el candidato Cast y varias eran falsas, digamos. Sí. Eh, por ejemplo, bueno, lo de 1.200.000 personas asesinadas al año, obviamente no. Lo de el millón de desempleados, o sea, también tiró que había 1.000.000 de desempleados. La cifra real es 917.000. Eh, También dijo que mataban a un chileno cada ocho horas. Sí. Eh, y claro, la cifra más alta que hubo en el año 2025 fue de uno cada 9,9 horas. Y así también, y también, bueno, lo de la capacidad de la cárcel Laguna del Maule, dijo que era de 3.500 cupos, cuando es de 2.300 y que además posee muchas más personas recluidas de las que realmente tiene. De todas maneras, dar cuenta respecto a ese último, el tema de la cárcel La Laguna, Ujú, es que es una cárcel que de verdad es muy nueva ujú. y que todavía está en proceso de implementación. De hecho, la cárcel de acá de Talca, que es la donde se van a mover eventualmente todos los presos de ahí, todavía está funcionando como cárcel y hay un proceso de traslación de presos que me imagino que tiene ciertos requisitos logísticos, de gendarmería, etcétera. Entonces yo creo que ahí también juega un poco con la trampa y bueno, nosotros ya hemos destacado que además Cast suele hablar mucho de cosas que ya se están haciendo o que se van a hacer. Sí. Entonces aprovecha de que la cárcel nueva no está llena para culpar al gobierno de que no está ocupando las plazas carcelarias que tiene, cuando en realidad probablemente en el futuro esa cárcel se vaya a llenar entre los presos que existen en la actual cárcel de Talca. Ajá. Probablemente también de otras de las cárceles que hay en el Maule, que creo que la otra está en Linares, si mal no recuerdo. Eh, entonces, digamos, también se vale de eso para acusar, digamos, cierta ineficiencia en el gobierno cuando en realidad, eh, como estamos diciendo, es una cárcel que está en proceso de implementación y, claro, a lo mejor puede que puede que algún trámite siempre se pueda estar haciendo un poco más rápido, pero en realidad yo creo que ahí hay bastante deshonestidad en el caso de CAS respecto a ese tema. Sí, sí. Mira, o sea, volviendo un poco como al tema del Ujú, debate, concuerdo con que, bueno, cae en lo mismo, o sea, como en ujú, verdad, a ver, eh, tú lo mencionaste en un reporte semanal ujú. pasado que Cass es como un experto en la politiquería, como en los fuegos Claro. artificiales y en esta cuestión de ser Ujú, personaje. ujú, En ese sentido es como un buen candidato. Pero en el sentido formal, claro, estricto, de lo que uno espera de un candidato, es un pésimo ujú, candidato. Pues, o sea, sí. se sigue equivocando en Ujú, las cifras. Hasta último ujú, momento da la impresión de que en verdad o él no conoce su programa o lo ujú, tergiversa constantemente ujú, cuando lo tiene que cuando lo expone, digamos, ujú,
O simplemente, o sea, miente descaradamente nomás. Pero el tema está que uno se mete, no sé, pues a su programa en su página y dice otra cosa, y además está el programa que está en el CERVEL. Entonces, ese también dice otra cosa. Hay tres versiones mínimo del programa, de cada punto, digamos, de cada eje programático. Eso por un lado. Por otro lado, sí, o sea, Kast ayer estaba como desaforado, como medio desequilibrado. Y que esta versión un poco que mostró una vez en un debate en el sur, que cuando le cortaron el micrófono y él siguió hablando, ¿cachai? Como que es esa versión del Kast duro y como bien destemplado. Y que es un poquito la tónica igual de los candidatos alemanes, pues, o sea, Kast, Kaiser, Matei iguales, pues, o sea, los tres tienen esa misma característica. Sin embargo, y aquí igual hay que hacer o sea, viendo como el desempeño de Jara, digamos, Jara no logra como tomar ese escenario y hacerlo, o tomarlo como ventaja, digamos. No logra sacar ventaja de eso. De hecho, también cae un poco en lo mismo, o sea, intenta ser confrontacional. Yo creo que ella quiso como llegar a esa estrategia. Y a mí me parece que ese rol no se le da muy bien. Entonces, lo que vimos anoche es más bien como un debate más parecido a lo que propone, no sé, un programa como Sin Filtro. Donde Kast tiene expertise. O sea, a él le sienta muy bien hacer ese tipo de debate. A Jara me parece que no le resultó muy bien. Y ahí ayer, no sé, se dio esta cuestión de las interrupciones constantes, interpelaciones, de pronto, más que gratuitas, como que no se sacaban rédito de esas interpelaciones tampoco, entonces finalmente el debate nos enriqueció y como tú decías, tiene más que ver como con una lógica del rating, ¿cachai? Como de la mediatidad. Ahora, el problema de eso es que igual Kast goza de una cuestión que es como esta inmunidad mediática, o sea, ya dado lo mismo lo que diga o no diga Kast, ¿cachai? Como que Kast ya tiene sus votos asegurados y podría hacer una atrocidad en la vida pública y da un poco lo mismo. Y por otro lado, bueno, Jara tiene esta cuestión de que su candidatura está con este esmalte, esta capa espesa del anticomunismo, ¿cachai? Entonces, ya Kast tiene asegurado, haga lo que haga, la gente que quiere votar por él va a votar por él y así mismo no van a votar, no hay forma que vayan a votar por Jara, por una cuestión ideológica. Sí, yo creo que Jara, además de la mochila del anticomunismo, también carga mucho con ser la continuidad de este gobierno. Ahí yo creo que al final, y de hecho, como que a Jara no le quedó otra en algunos momentos del debate ayer que defender ciertas cosas del legado del gobierno, como que ella siempre en el contexto de la campaña ha intentado como desmarcarse, pero finalmente lo que ella también tiene como para mostrar son como, de hecho ella es la única que tiene como mostrar algunos logros del gobierno, como el tema de la reforma de pensiones, las 40 horas, que ha sido como sus caballitos de batalla y sus herramientas para atacar a Kast igual. Sí. Pero, ¿sabes qué? Espera, es que quería hacerte un punto ahí porque la otra vez escuchaba a... ¿quién era? Francisco Vidal, parece, no sé. Creo que era él el que decía que... y yo encontré razón. Y era que, bueno, que si ella le decían como si era la candidata de la continuidad, que en cierta forma tenía que recoger esa crítica, dar la vuelta, ¿cachai? Y decir como, bueno, pero ojo, o sea, continuidad como en las cosas que se han hecho bien y no continuidad o cambio en las cosas que faltan por hacer o que se han hecho mal, que tiene que ver con todos estos atributos que ella, o con todas estas cosas que se atribuye, digamos, como la reforma de pensión, etcétera, como que debería dar vuelta entonces esa cuestión. Pues si ya está instalada esa idea, y que, a ver, es la candidata oficialista, o sea, por una lógica, sí, es continuidad, ¿cachai? O sea, es una cuestión lógica, sí, en términos prácticos sí lo es. Ahora, ¿cómo ocupas eso y cómo despejas un poquito esa premisa
de la carga peyorativa. Y esa cuestión a mí me parece que era fundamental hacerlo hace muchísimo rato atrás. Y creo que no hay un intento mínimo en despejar como esta carga peyorativa, como te decía. Y me parece que esa cuestión pudo haber sido una ventaja en un momento, o no una ventaja, pero vais sacando estas críticas como predeterminadas, ¿no? Como predefinidas. Claro. Sí, 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 sí. Yo creo que de alguna forma, ahora que lo dices, yo creo que a Janet Jara le faltó como tener un discurso bien articulado respecto a lo que fue el gobierno, digamos. Sí. Por último, decir, no sé, cometimos tales errores, esto no se va a repetir y esto sí va a continuar, no sé, como cosas así. Pero claro, Jara simplemente estaba como desde el desmarque y al mismo tiempo como reivindicar sus logros. Y a veces hablaba de otras cosas también de este gobierno. Y claro, yo creo que este gobierno como que ha hecho algunas cositas también en términos de gestión como más chicas. Que al final, claro, pues no tienen como las luces como para poder darte vuelta a una elección, pero de repente sí podí como articularlas para darle como más espalda a tu discurso. Pero ha sido un error Pero sostenido igual de este gobierno no ser capaz de comunicar lo que ha hecho. sí, 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 además. Y Jara, Mm, o sea, ya sabemos que ella sacó la mm, reforma, ¿cachai? De pensiones, por ejemplo. claro, O las sí, po. 40 horas, ok. Ujú, Em, sí, pero no costaba nada así darle la vuelta a esa crítica, ¿no? sí, ujú, Bueno, sí, eso. sí, exactamente. Sí, y respecto sí, y respecto a Cast, yo creo que bueno, también toda esta forma de desplegarse que ha tenido, bueno, yo creo que da cuenta un poco, o sea, yo creo que todas sus ambigüedades programáticas pasan también porque de alguna forma, o sea, claro, pasan de alguna forma porque igual tiene claro de que su gobierno va a ser bastante amplio, entre comillas, amplio dentro de la derecha, digamos. Ya, sí. ¿Cachai? Y yo creo que le va a delegar, sí, amplio dentro de la derecha. O sea, yo a lo que voy es que le va a delegar muchas responsabilidades a gente como de la derecha tradicional, Mm, por lo menos en algunos cargos críticos y especialmente los que tengan como mayor conocimiento como de la gestión pública, que yo creo que Kass o sea, Kass no la conoce nada, digamos. Yo tengo la impresión de que los políticos que han sido diputados solamente no cachan tanto de lo que es la gestión como del gobierno central o de las municipalidades. Yo creo mm. que a Boric también le pasó un poco eso. Sí, De hecho, sí. yo creo que hay hartos símiles de los defectos de Boric que se replican un poco especularmente o espejean un poco con, con Cast, digamos. Sí, bueno, y de hecho, probablemente a Kass le pase lo mismo Sí, que le pasó, digamos, a Boric en su gobierno, que es, claro. llegó al poder, ¿cachai? Y no Mm, logra mm, atender las promesas que él hizo ujú, y las demandas que estaban, que se supone que iban a descomprimir las causas del estallido social, por ejemplo. No lo claro, logra sí. hacer. Y Kass Mm, probablemente le pase lo mismo, sobre todo con el tema de migración. Eh, ujú. bueno, yo creo que le va a Sí, pasar usted va a con mirar, todo, pero el tema de sí, migración es como el álgido y es mm, ese es como su discurso, claro, donde lleva a ese terreno todas las discusiones. Si no logra claro. dar el ancho ahí, va a tener un problema, po, y va a tener un Mm, problema, como mm, tú decías, no solo con sus votantes, sino que también, digamos, con la amplia bancada, o sea, con la amplia derecha, digamos, que él está mm, representando en ujú, este momento, que más bien ujú, RN, por ejemplo, el piñerismo, no se siente tan identificado con él, pero obviamente no van a votar por Jara. O sea, claro. entonces ahí también va a tener como... Yo creo que eso le va a generar harto conflicto y Mm, también con los libertarios. sí. Los libertarios, por ejemplo, yo creo que le van a empezar a pasar como la factura o van a empezar a Mm, presionar, por ejemplo, en temas valóricos, que,
que es donde se puede alojar un poco esta cuestión como en la batalla cultural, ¿no? Como, y que ese Claro, tema un poquito como que lo ha abandonado casi en este momento. sí. Sí, sí, yo creo que el tema, así en términos más estrictamente políticos, el gobierno de Kast va a tener va a estar tensionado tanto como por la derecha como por el centro, entre comillas. Sí, O sea, de su derecha y a su centro, digamos. sí, sí. Eh, yo creo que por ahí los libertarios, bueno, hay que ver en realidad si los libertarios son tan de verdad o efectivamente son como un apéndice nomás dentro de una estrategia electoral de Kast, o bien existe una presión, digamos, por una mayor profundidad de ciertas medidas hacia la derecha, digamos. Mm, Yo creo que todas estas dilataciones respecto, o sea, todas estas, no es dilataciones la palabra, eh, cavilaciones respecto cuáles son las medidas que va a implementar CAS respecto a migración, ya está mostrando eso, digamos. O mm, sea, eh, yo creo que Cast en última instancia, ayer, bueno, de partida, Jared Jara tiene razón, ha dicho muchas cosas distintas respecto a lo que va a hacer con los migrantes. De sí, hecho, a mí pasó algo bastante, o sea, pasó piola, pero es bastante gracioso algo que pasó, que decía que, por ejemplo, claro, Janet Jara habla de empadronar a inmigrantes ilegales para poder tenerlos identificados, claro. y lo que decía Cast era que si un migrante se acercaba a un servicio público, ya no le iban a dar como el servicio que le estaban dando y además lo iban a dejar registrado como migrante ilegal y lo iban a invitar, que es una palabra que ha usado mucho Cast y que en realidad eso era bien ridícula, a irse. Sí, Entonces, lo que... y en ese sentido lo que yo decía era que también qué tanta diferencia hay finalmente entre empadronar a un migrante ilegal y que lo registren, ¿cachai? O sea, al final termina siendo una diferencia casi pe- como de palabra nomás, es ¿cachai? que, o sea, empadronar Entonces, es registrar, pues, no sé. sí, pues para no registrarse, al final, o sea, claro, ni siquiera es una diferencia como semántica, sino que No, usaron dos palabras con un mismo significado casi. sí, sí. Entonces, al final, claro, de alguna forma, Kass, sin decirlo, digamos, le está dando el punto a Jara. Tenemos que saber quiénes son estas personas finalmente, ¿cachai? Eh, y entonces, ahí se nota que Cast al final o sea, yo creo que va a ser harta pirotecnia cuando sea gobierno, no sé, probablemente va a mandar un par de aviones con expulsados que no los van a recibir en Venezuela, no sé, va a ser como esos shows como para Mm, hacer que es lo que, o sea, para seguir haciendo, digamos, más o menos lo mismo que se está haciendo ahora, digamos. mm, Eh, Además, en este gobierno ya se aprobó una nueva ley de migración que ya es mucho más dura y estricta, e incluso por presión también de la derecha incluyeron, no sé, como este tema de que se pueden expulsar migrantes por comillas incivilidades, así como por si el vecino te pone la música muy fuerte o weas sí, así. sí. Eh, Cosas así, perdón. eh, Da lo mismo. entonces, se hace. Eh, yo creo que ahí es donde más van a chocar las expectativas que pueda tener la gente con Mm, respecto a lo que va a ser Cast. sí, Eh, sí. Y finalmente lo que queda ahí dando vuelta, bueno, de hecho justo ayer en la segunda, lo vi en la portada nomás, pero una persona que trabaja con Cast, que fue ministro de Piñera, Rodrigo Álvarez, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, Cast delega mucho más que Piñera estaba encima de todo. ya. Y claro, uno se da cuenta, y claro, pues Cast, de hecho por ahí hasta en alguna entrevista dijo, yo no soy especialista en derecho, siendo que el gallo es abogado, digamos, como que, Claro. sí, pues así como yo no te voy a redactar la ley, ¿cachai? Mm, Entonces, claro, él va a tener que apoyarse en muchos cuadros técnicos como a poder implementar su idea,
y ahí es donde va a chocar como un poco con la realidad también. Sí. Eh, Eso obviamente no va a quitar de que su gobierno va a ser completamente proempresarial, Mm, de que también va a haber mucha carta blanca para carabineros, mm, que probablemente también hay algún, quizás también por cuestiones más efectistas que efectivas, no sé, pues se genere cierto despliegue militar, se declare cierto estado de emergencia. sí. Yo creo que va a haber un aprovechamiento harto de las coyunturas como para él mostrar que va a hacer algo, pero que finalmente yo creo que los indicadores duros no van a caer, digamos, drásticamente, porque en realidad lo que más se puede hacer es más o menos lo mismo que ya se está haciendo, digamos. Eh, y yo creo que en ese sentido las promesas que hace Kast, digo principalmente lo que es orden público, migración y todas esas cosas. Sí. Hoy día, bueno, respecto a lo de migración, hoy día en la mañana, Ujú, en un programa de Canal 13, que no me ujú, acuerdo el programa que es, pero fue hoy día en la mañana, ujú. estaban entrevistando a Miguel Arrau, si no me equivoco, se llama el jefe de campaña Sí, de Kast, sí, ¿cierto? sí, sí. Bueno, a él le Sí, él fue preguntaron igual, constituyente también. ¿cómo? Él fue constituyente también. Ah, ya, ya. Ujú, Bueno, le preguntaron sobre el tema de migración por esta misma cuestión de que, bueno, los va a ujú, invitar, los van a empadronar, los van a registrar, como qué es qué. Y al final, ¿sabéis que la misma ambigüedad en la respuesta? O sea, ujú, como que la invitación está hecha finalmente él resumió que la estrategia era hacerle la vida más difícil al migrante, ¿cachai? O sea, claro. no sé, como que van a dificultar las transferencias de plata, ¿cachai? Que hagan Ujú, a Venezuela, esta cuestión de que le van a quitar como acceso a servicios básicos. Le preguntaban, por ejemplo, qué iba a hacer en el caso de la atención de salud, pues como, ujú, bueno, en una emergencia, o sea, una urgencia, por ejemplo. Él decía, no, si la urgencia se la vamos a seguir como entregando porque es una cuestión como de lógica, él decía, de lógica. Ya, ujú, no es tan lógico, o sea, si tú estás claro. diciendo que le vas a quitar derechos, ¿qué significa eso? Entonces, Ujú, claro, no, la urgencia sí, te voy a seguir atendiendo por urgencia. Ya, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, entonces, no sé, con esquema de vacunación, por ejemplo, que es una ujú, cuestión de salud pública? claro. Eso no está contemplado. No se Ujú, lo vamos a dar. Entonces vamos a tener cabros chicos ujú, que vienen migrando, ¿cierto? Que no sabemos como su historial médico, que además no sabemos que están, porque, ujú, claro, el problema es que ya no se sabe cuántos migrantes hay en ujú, Chile, hay muchos irregulares, etcétera. Entonces, eso podría desencadenar un problema de salud pública importante. ujú, Eh, y bueno, el acceso a la educación también, o ujú, sea, en este momento si ya sabemos que que no van a poder echar no sé cuánto es el número de migrantes que supone que van a ujú. echar, o invitar a salir, qué sé yo. Son 350.000 más o menos. Ya, 350.000 Ujú, personas. Eh, Tienes personas que son familia, o sea, más allá de que ujú, tengan pareja o no, tienen hijos. Tenés el problema que también se lo planteaban, o sea, esta persona va a salir y sus hijos qué, o sea, ujú. y decían, no, es que bueno, si no se los llaman, quedan a cargo del Estado. Pero a mí no me queda claro Claro. eso, como, ¿qué significa eso? ¿Como quedan en el Ujú, Sename? claro. Eh, Sí. o sea, es un problema que mediante las soluciones que se Ujú, plantean, obviamente, van a ujú, generar problemas gravísimos a futuro. O sea, van a tener niños sin vacunación, por ejemplo, y además ujú, sin educación. claro. O sea, vaya a tener O sin padre. además sin padres, sin Sí. tutores Ujú, como van a ujú, estar a cargo del Estado y ya, o sea, ujú, honestamente el Sename o las instituciones que se han hecho cargo de niños en esta situación donde no tienen ujú, padres, no tienen tutores, etcétera, que están en situación de vulnerabilidad, no han tenido la mejor respuesta, o sea, no han dado la mejor no, pues respuesta paupérrimo. y ahora le vas a Ujú, cargar este problema, que son ujú, niños que vienen de otros países o que han nacido acá, pero que sus padres van a ser deportados, básicamente. mm. Sí, es que ahí es donde, digamos, la realidad efectiva, las posibilidades logísticas, la gestión y todo eso va a empezar
a chocar con Caspo. O sea, la pregunta es si él quiere generar caos o de verdad quiere ordenar el tema. Sí, ¿Cachai? Porque ya suponiendo que hace todo lo que dice que va a hacer, lo claro. único que va a generar es caos. Y claro, uno podría decir, no sé, tener un pensamiento medio siniestro políticamente y decir, bueno, si yo genero caos, en realidad ese caos también me conviene a mi posición de derecha, comillas, Sí, porque la gente va a aumentar su animadversión a los migrantes, ¿cachai? sí. Pero también eso también igual le genera un costo político tremendo a él si es que no hay orden. Entonces, finalmente, o sea, porque al final lo que él promete es orden, no más desorden, digamos. Sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que la tiene bastante compleja en el tema migratorio. Además, como dato, bueno, en el censo salió que hay 1.900.000 migrantes. Entonces, incluso el número de echar a 350.000 es un número, entre comillas, asumiendo que sucede, que no va a suceder, Mm. digamos, sigue siendo un número que, digamos, o sea, no va a cambiar, no te va a cambiar excesivamente la aguja respecto, por último, como al tema más perceptual, porque al final, si la gente anda descontenta con el tema migratorio, no es porque ande mirando todo el día las estadísticas de la influencia de los migrantes en el trabajo eh, o, digamos en la población, cosas así, sino que es como yo tengo un vecino venezolano que mete ruido, que no sé, o que claro, que los venezolanos hacen tal cosa, o que los venezolanos andan asaltando. Eh, y claro, pues, o sea, es como que la percepción respecto a eso no sé cuánto va a cambiar si sacáis como a los irregulares, que al final es una porción minoritaria de los que están. Mm. Eh, ¿Cachai? Entonces ahí, bueno, claro, la efectividad de lo que haga Kast también va a estar jugada, digamos, en cuanto pueda controlar el tema de la delincuencia, pero que eh, también yo creo que se terminar topando con las mismas barreras, digamos, de realidad que se está tomando con el tema migratorio, digamos. Sí. Sí, sí. Bueno, claro, pues sí, como va a tener este problema, el mismo problema de Boric, básicamente. Como Claro. no va a ser capaz de cumplir ninguna de sus promesas, digamos, y menos la que es como tal vez la piedra angular como de su éxito, digamos, que es prometer como como esta idea de ordenar la casa, ¿no? Como Claro. vamos a sacar a la gente que está irregular, y no, eso no va a pasar, no va a ser así. Claro. Ujú. Sí. Sí, bueno. Sí, además, bueno, y también yo creo que algo que no hay que perder en perspectiva de lo que es Cast Ujú. es que no, o sea, él finalmente está también o sea, él es el candidato favorito de la derecha actualmente, Ujú. también porque en el fondo la derecha lo que quiere, digamos, es generar un mejor marco de inversiones bueno, para sus propios intereses, digamos, económicos, capitalistas, digamos, eh, tanto a ellos como a los inversionistas extranjeros. Eh, entonces, todo este tema también como o sea, el tema de la seguridad se puede entender de que tenga un impacto en la inversión, pero el tema, por ejemplo, de la migración es un tema que CAS yo creo que más bien agarra para, eh, digamos, para agarrar popularidad y poder, digamos, llegar al gobierno con este fin, digamos, más de desregularizar la economía, de desregular por ejemplo, todo el tema de las 40 horas y todo eso, que Cast ha dicho que no quiere tocarlo, pero en su programa sí dice que quiere cambiarlo. Además, votó en contra. Entonces, ese tipo de cosas también o sea, también dejan la duda de qué es lo que va a hacer Cast en lo económico finalmente. Eh, por ejemplo, ahí está lo que se está, o sea, Cast propone en su programa la suspensión de la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes. Eh, hay que
ver si eso, yo de partida yo no sé si eso, por ejemplo, pasa por el Parlamento. Todas las cosas que pasan por el Parlamento va a implicar una negociación parlamentaria en algún nivel eh, para que las pueda implementar. Él no sacó mayoría absoluta, lo que sí puede hacer es como negociar casi todo con el partido de la gente, sin tener que pasar casi nada por la izquierda. Eh, Hay comentario aparte, hay que ver qué tan íntegra termina siendo la bancada del partido de la gente. Ya se diluyó una vez, y yo por lo menos las señales que he visto de los diputados que están electos es que veo que hay hartas diferencias entre ellos. O sea, no es lo mismo Pamela Giles que el mismo Parisi, o que se me olvidó como Javier Olivares, el otro, Sí, o sea, están... que Sí, no, dale, con dale. un discurso fervientemente anticomunista, o sea, parecía un candidato de Kaiser, digamos, en su discurso. Es como Entonces, profundamente pro gringo. Como que él, claro, esta gente claro, se cree gringa. claro, Mm. sí, pues. Entonces, ahí en ese sentido, yo no sé en qué va a terminar la bancada del partido de la gente, y eso, de eso va a depender harto también en términos parlamentarios, cómo va a implementar algunas de sus medidas CAS. Sí, bueno, o sea, Eh, perdón, pero respecto mm, a lo de las 40 horas, Kast ujú. y este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arrau, Arrau. sí. Se vuelven a marear con el tema de las 40 horas, porque al final Ujú, dice, o sea, en el debate anoche lo dijo, o sea, Kast, no vamos a tocar, a ver, él dice, no vamos a suspender la aplicación de las 40 horas, digamos, del proyecto completo. Él dice que no se va a tocar. Y después dice, nosotros no vamos a quitar ni un derecho ganado, que es como, oye, esto que se está diciendo que nosotros vamos a retroceder en derecho es totalmente mentira. ujú, Pero está en su programa, claro. Sí. está en su programa. Y hoy día Raúl decía en la mañana también como, no, si las 40 horas no se tocan. Entonces, ¿a quién le creemos? Como Mm, el programa dice una cosa, el otro programa, el central, dice otra cosa y el candidato dice otra cosa. ujú. Eh, bueno, no, iba a hacer un comentario respecto al PDG, pero no sé. Dale nomás, dale, dale. No, que, o sea, yo creo que el PDG, al tener esta cuestión de que se supone que no son ni izquierda ni derecha, al final como que no son nada, eh, es difícil, la verdad, saber para dónde van a ir. Po. O Mm, sea, claro. es totalmente esperable, por ejemplo, que vayan en contra de la clase trabajadora y vayan por la suspensión de la aplicación de las 40 horas, como también es posible de que Mm, haya gente que va a decir, no, po, o sea, este es un derecho ganado, qué sé yo. Bueno, claro. no podéis saber la verdad. Yo diría que Sí, po. probablemente ellos van a ir por la suspensión, o sea, o al Mm, menos en no seguir como bajando las claro. horas. Sí, 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 yo tiendo a pensar de que, o sea, a ver, si yo tomara toda la bancada del PDG como homogénea, Ujú. yo tendría a pensar de que se cuadra totalmente con la derecha. Sí. Sí, sí, y en realidad a mí la figura de Pamela Giles es la que me genera más que nada ciertas dudas. Y cuántos son los diputados que se aglutirán entre ellas, porque Pamela Giles es muy como de... eh, por ejemplo, ella decía, ella quería promover los retiros porque según él la gente todavía quiere acabar con la AFP, y Claro, que una forma de destruirla es como con los retiros. claro. Eh, lo que es, no sé, yo no creo que París quiera destruir la AFP, por ejemplo, o No, Javier Olivares, no. ¿cachai? Entonces ahí empieza eh, a resquebrajarse un poquito esa homogeneidad. Mm. Eh, Sí, bueno, también una cosa que quería destacar, digamos, que había, de hecho, guardado algunos datitos respecto también, digamos, como los intereses económicos del mismo cast. Ya. Eh, sí, o sea, bueno, primero él hizo una declaración de patrimonio, bueno, demuestra que tiene varias propiedades en los lagos, en Puerto Varas, tiene acción en el Banco de Chile, eh, no una gran cantidad, o sea, igual tiene acciones que valen alrededor de 100 millones de pesos. Digamos, dentro del Banco de Chile eso debe ser poca plata, pero Sí. no deja de ser una cantidad de plata importante. Y bueno, algo que no sea que no se ha recordado en esta campaña y que ha pasado muy piola es lo que se reveló en su campaña anterior con los Panama Papers.
que en el fondo salieron, bueno, de distintas figuras políticas de todo el mundo, como se recuerda, como una serie de inversiones que tenían en los bancos que operan dentro de Panamá como paraíso fiscal. Esto significa que digamos, actúan con mayor resguardo de la información, permiten, digamos, eludir ciertos aspectos tributarios, digamos, o sea, digamos, permiten eludir la tributación, digamos, acá en el mismo país, digamos, en Chile, o sea, de partida. eh, y eso, digamos, es una sociedad que además funciona en la sociedad que tiene en Panamá Cast, eh, bueno, es familiar y administra muchas propiedades también fuera de Chile. Eh, digamos, él es el dueño del 90% de la sociedad inmobiliaria de inversiones Padua Limitada, y esta a su vez además es dueña como sociedad del 35% del colegio campanario de Buin. O sea, acá tiene un colegio, Sí. cuestión de la que nunca se habla. No, hay una cosa que se Y supo hace poco igual, po, lo del colegio. sí, po, Mm. sí, y además tiene, y lo que genera también un conflicto de intereses, digamos, con respecto a, a las regulaciones en materia educativa. Por supuesto. Si bien, sí, si bien es cierto, eh, o sea, desgraciadamente en Chile las regulaciones a la educación privada, porque esto es un colegio privado, Mm. son súper pocas, pero claro, cualquier regulación eventual que pudiese hacerse a ese sector, digamos, casi tiene un conflicto directo. Eh, además, bueno, eh, también en marzo de 2025 el medio Interferencia, creo que, sí, creo que es lo mismo que estás mostrando tú. Pues Bueno, estaba coordinado. sí, sí. Bueno, también este colegio también tiene, o sea, hay otra sociedad que también es accionista de ese colegio que pertenece a el hijo de Cast, a José Antonio Cast Adriasola, Ya. que se llama Inversiones Tres Cumbres SPA. Y también es un fondo de inversión y que también es accionista del colegio campanario. Ahí se nota que, digamos, como que toda la familia van, digamos, como particionando su capital, digamos, en distintos miembros de la familia. De hecho, Claro. el, el mayor, digamos, el que controla todas las acciones de Bavaria, que es como la familia, esta empresa familiar de la que ha hablado Cast, de como supuesto origen humilde. Ah, eh, digamos, su hermano es el administrador formal, digamos, como el dueño de la empresa. Y esta empresa, el 2025, también señaló en medio de interferencia, realizó una fusión con una sociedad panameña llamada Latin American Real Estate Co. S.A., y que con eso absorbió la sociedad también chilena Inversiones Internacionales La Florida Limitada, con la que la familia Cast controla una serie de hoteles en Miami. Aquí salen los nombres: Hotel Collins, Hotel Tamiami, Orlando Hotel, University Center Hotel. Eh, Cuando acá se le preguntaron por su inversión en Panamá, dio versiones muy contradictorias. mm. Primero dijo que no tenía ningún dinero afuera, después dijo que sí, finalmente se confirmó. Y buena parte del dinero que está aquí de la empresa Bavaria, digamos, la maneja su hermano finalmente. Sí. Entonces vemos que ya hablamos o sea, hablamos de ya varios hoteles en Miami, o sea, estamos hablando de volúmenes de plata importantes. Eh, y en ese sentido, ya no es solo que él sea un rentista, sino que también tiene intereses creados importantes, digamos, dentro de la actividad económica, también dentro de lo que es pueden ser regulaciones tributarias, etcétera. Eh, ahí tenemos al hermano Cristian Castrist, el hermano de Cast, que está, digamos, a cargo de la empresa Cecinas Bavaria y los restaurantes Bavaria. Sí. Eh, a todo esto, una cuestión como llamativa dentro de esta cuestión es que, claro, son muchos hoteles en el estado de Florida, en Miami, y además Cast, si también recordamos,
el año 2021, entre la primera y segunda vuelta contra Boric, él fue a los Estados Unidos. Una de las primeras cosas que hizo después de la primera vuelta fue ir a entrevistarse con Marco Rubio, que en Sí. ese momento era senador por Florida y que hoy día es el secretario de Estado de Trump, digamos, que es el equivalente al canciller o al ministro de Relaciones Exteriores, digamos. Y que en el fondo dirige toda la política internacional de Cast, o sea, bueno, también También, también. este, de Trump. Y claro, él además es hijo de cubanos, digamos, él tiene un Sí. ojo particular sobre América Latina. Mm. Es uno de los grandes como lobistas anti-Maduro, de alguna forma, perdón, eh, uno de los que, digamos, está ahí fuerte en todo el proceso injerencista actual en el que está metido el gobierno de Donald Trump en América Latina. Sí. Y al mismo tiempo, claro, me llegó a parecer llamativo de que Cast tuviese una línea tan directa con Marco Rubio, no solo como por esta internacional ultraderechista que de alguna forma opera hoy en día en el mundo, sino también por esta precisamente de que hubiese tanto negocio en Miami. Mm. Eh, Porque él es senador de Florida, que él estaba en Miami, digamos, él tiene una gran influencia ahí. El gobernador de Florida, que es Ron DeSantis, también es como de la facción de Marco Rubio dentro del Partido Republicano estadounidense. Entonces, como que ya tiendo a pensar de que incluso hay temas como de negocio metidos digamos, en el nexo que tiene Cast con Marco Rubio y con los Estados Unidos. Mm. Eh, sí. Bueno, y además, bueno, esto, digamos, llegó a ser un poco terrorífico cuando en el debate anterior Cast mencionó que a Maduro le quedaban 90 días con una soltura y ¿cómo se llama? Y una seguridad muy extraña, sabiendo que además tiene como estas líneas directas, digamos. O sea, Sí. eh, se- si llega a haber una intervención en los próximos días, va a ser bien raro, o sea, va a ser bien raro o muy evidente de que Castay tiene línea directa. Claro, o Eh, sea, tú decís como sí. que, tú decís como que algo sabe. Claro, Claro. claro, o sea, Es que sí. o Mm, sea, da a entender eso, que él mm, como que mm, algo sabe, o ya sí, es que la otra mm. opción simplemente es lo que le dijo Jara, que es como, oye, acepta como que te mandaste una Sí, pues, patinada, sí, pues, sí, sí, pues, y en verdad está ahí como diciendo tonteras nomás, pues, ¿cachai? Como que, porque sí, pues, claramente te está sí, sí, refiriendo a cuando dice los 90 y tantos días, calza con, 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 con mm, la mm. fecha de que vaya a asumir el próximo presidente de Chile. Como rarísimo. Sí, pues, sí, es muy raro. Sí, es rarísimo, es rarísimo. Sí. Sí, ahí hay como, bueno, es que claro, yo tiendo a pensar de que, o sea, el gobierno de Trump tiene línea directa con Milei, tiene línea directa con Bolsonaro, Sí, sin duda. digamos, en Chile no ha sido tan explícito el tema, pero al final hay como una serie de gestos también que está haciendo, con esto trae un poquito en política internacional, pero que hace el gobierno de Trump también como para generar este miedo, ¿ah? Porque, por ejemplo, ahora, hoy día le van a entregar el premio Nobel a María Corina Machado, Mm. pero primero se dijo que iba a llegar, después se dijo que no, después ahora va a recibir el premio su hija, pero parece que igual va a llegar a Oslo después. Entonces es bien raro, es como que, no sé, yo casi que estaba pensando que querían aprovechar el momento así como, o sea, como generar esta idea de que en cualquier momento Maduro cae, instalan a María Corina y de alguna forma acá también se hace parte de ese discurso como intimidatorio, así como, oye, se viene la caída de Maduro. Claro. Como que hay un discurso, uno se mete a redes sociales, no sé, pues a Twitter y de repente aparecen así como cuentas de personas así como en cualquier momento cae Maduro. Eh, entonces, bueno, hay que ver cómo ahí se desencadenan los hechos. Nosotros ya habíamos conversado con Juan un poco la hipótesis de que en realidad esto parecía más un voladero de luces que una acción efectiva contra el gobierno Maduro, pero eso también digamos, hay que ver cómo se va desencadenando con el transcurso de los días.
Quizás, no sé, hasta yo me he pasado un poco el rollo de que Trump está esperando que va a sacar la elección en Chile para ver si actúa o no, no sé, como que eh, está todo ahí, digamos. Bueno, sabemos Pero que el objetivo mm, ahora de Estados Unidos es volver a tener mm, control sobre Latinoamérica, sí, sabiendo que ya dieron sí, más o menos por perdida la batalla en Europa. O no sé si por perdida, claro, pero sabiendo que ya no está gastando mucha plata, mucho tiempo, veamos lo que mm, está más cerca y veamos sí, acá, asegurémonos acá. sí, Ahora, o sea, como exacto. para decir algo, ya que estamos, bueno, ahí está la imagen de, si no me equivoco, ella es la hija de Corina Machado que Sí, recibe el ujú, premio. O sea, dos cosas. Una, la intervención, posible intervención estadounidense, intervención militar ujú, estadounidense en Venezuela, obviamente va a generar una crisis humanitaria eh, importante, lo que obviamente va a generar que haya más migración. ujú, Y esos sí, migrantes, ¿dónde se van a ir? Eh, claro. Va a haber, la diáspora va a aumentar. En Ujú, segundo lugar, el problema de gobernabilidad de Venezuela o de gobernanza, por decirlo, denominarlo de alguna forma, eh, no se va a solucionar al día siguiente que entre Estados Unidos a bombardear ujú, a atacar Venezuela. Va a ser una cuestión de ujú, largo aliento. Eh, yo creo que la gente cree que es como apretar el botón y sale un misil y pum, Maduro se murió, ¿cachai? Y claro, la cosa no sí, es po, así, pues, o sea, claro. va a ser duro y tengan por seguro que Estados Unidos, si hace esa intervención, va a sufrir porque en realidad, bueno, Juan creo que lo decía hace unos capítulos atrás, o sea, Ujú, Venezuela no es como esta imagen de el país caribeño pobre que no tiene cómo defenderse. Es aliado estratégico de Rusia, de China, de Irán. Irán le dio la pelea a Israel. claro. Ojo, o sea, no creo que tengan pistolas de agua. Yo creo que tienen No, cómo claro. defenderse, sin duda. Sí. Y lo otro que quería Mm, decir es que en algún momento ujú, Cast en el debate dice que no me acuerdo, voy a parafrasear, que Maduro tenía que liberar a María Corina Machado. Como, ella no está presa. no, po. ¿Liberar de qué? ¿Cachai? Si no está Sí. presa. O sea, Mm, está en Europa ahora. mm, sí. Sí, no, sí, es bien ridículo todo. O sea, respecto a un poco cómo se trata la crisis en Venezuela, digamos, como las acusaciones que a veces se hacen totalmente infundadas. eh, y claro, también esta idea como de que, no sé, pues cae Maduro y, no sé, pues de repente son todos felices. No, Sí, mira. es bien problemática esa ilusión. Es infantil igual. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, pues. Vamos en 52. Yo no Es sé, tal infantil, vez, sí. si, no sé si te queda algo como, o Ya. si querés vamos cerrando. Sí, o sea, no redondear nomás. Que bueno, este domingo son las elecciones. Eh, yo creo que Janet Jara, digamos, o sea, si algo hizo más o menos bien en esta campaña de segunda vuelta, fue por lo menos dejar la advertencia de que Cast tiene demasiadas incoherencias en sus planteamientos y que probablemente tenga o sea, tenga hartos niveles de problemas de gestión para poder lograr los objetivos y las promesas que está teniendo. Ujú. Eh, Creo que en ese sentido, como que de alguna forma, quizás sabiendo de que no podía dar vuelta al partido, digamos, se dedicó como a dejar la semillita de que en realidad, de cómo se nos viene realmente la mano con el gobierno de Castro. Claro. Y esa mano es principalmente desorden, desorden y hartos discursos de odio, digamos, Sí. y no tanto, digamos, cumplimiento de las promesas de orden y seguridad con las que Casta está, ¿cómo se llama? Candidateando o fortaleciendo su figura. Mm, Yo eso como que concluiría, digamos. Después, bueno, ya comentaremos un poco con los resultados en la mano, mm. pero creo que ha quedado bastante claro que Cast
es un candidato que no, digamos, o sea, yo creo que Kast es un gallo que sabe mostrarse fuerte, pero que en realidad no lo es, digamos. Yo diría que No, eso es para como, nada. claro, que por un lado lo que decía este asesor, como que Kast delega, ¿no? Sí. Como que no es como el gallo que sabe un poco de todo, digamos, o que cree que sabe un poco todo, así como a lo Piñera, y que es como decir, ya, mira, hay que hacer esto y esto, y ¿cachai? Y se maneja las cifras. Mm, Bueno, ya lo habíamos dicho en un programa anterior, como que con Kast y Kaiser ya como que había perdido terreno finalmente esta derecha más tecnocrática, mm, y lo que ha ganado popularidad dentro de la derecha misma es como esta idea de ser más duro, de prometer el garrote y todo eso, pero claro, ahí queda la duda después de cómo va a llegar eso a la gestión cotidiana de las personas, a los servicios públicos, cómo se van a implementar las reformas, etcétera. Eh, y eso igual es peligroso también porque yo creo que, digamos, hay facciones de las policías y las Fuerzas Armadas que están esperando este momento para poder sentirse más empoderados, y lo que obviamente va a llevar a abusos de poder. Yo creo que eso es uno de los grandes peligros que representa también la candidatura de Kast hoy día. sí. Bueno, estoy de Mm. acuerdo con lo que planteaste. Y lo otro es que, bueno, claro, son las elecciones. La cosa más o menos ya, el panorama, digamos que está como... la suerte está echada, ¿no? Pero eh, igual hay que mantener la esperanza. El- Sí, sí, bueno. por otro lado, igual sí, Mm. estoy de acuerdo. O sea, insisto, Kast no va a lograr cumplir lo que va a prometer. Yo creo que va a tener muchos problemas dentro de su gobierno, en lo que significa como su apoyo de base, ¿no? Mm. Como los distintos partidos que va a tener que saber liderar, con los cuales hemos visto que no ha sido capaz de conversar, digamos, no ha llegado a mayores acuerdos. Hay mucho votante de Kaiser, por ejemplo, que no está muy contento con tener que votar a Cast, pero lo tiene que hacer, o sea, porque Mm. básicamente no le queda otra Mm. opción. Eh, entonces yo creo que hay una tarea dura que se le viene a republicanos para tratar de Mm. aglutinar esta supuesta fuerza de derecha que no tiene Sí. nada de unión, no, Ujú. parece, no No, estamos claro, unidos. claro. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, la oposición va a ser brutal igual, Ujú. va a ser Sí, pues, brutal. así es. Sí. Entonces, Sí. y por último, bueno, igual quería decir otra cosa, como eh, puede ser, hay harto, sobre todo el voto de centro izquierda, de concertacionistas, etcétera, Ujú. también del PDG, hay mucho voto que es anti-Boric, nomás anti Frente Amplio. Ujú. Y esa cuestión, la verdad es que es un error grave pensar que finalmente ese voto anti-Boric constituye una base sólida para tu proyecto de gobierno. Porque Sí, sí. finalmente si tú no cumplís los primeros 3 meses de gobierno, no haces cosas, chao. Eh, chao, o sea, era el mismo problema que teníamos antes. No, 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 Sí. no nos diste respuesta Ujú. y eso va a repercutir fuertemente. Entonces, eh, ojo ahí con la derecha, pues no tienen como el apoyo, no es suyo. No, eso no es Claro. cierto. Es una Mm. fantasía Sí. que se la pueden tomar demasiado en serio y que les puede salir demasiado mal. Ujú. Sí, 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 estoy súper de acuerdo con eso. Claro, hay un voto anti-Boric y al final eso es lo que está ganando. O sea, hay un voto anticomunista, si Kass gana por el Sí, po. anticomunismo, no gana porque sea Sí. un político avesado, Mm. es un Mm. pésimo candidato, Mm. bueno, tirando fuegos artificiales, pero la verdad es que es súper débil, no tiene una trayectoria tampoco que Mm. sea brillante, y eso que lleva muchísimo tiempo en política. Claro. eh, y por otro lado, obviamente no entiende el sentir de la gente, si por eso Mm. tiene un desconocimiento del mundo real, o sea, tiene inversiones en Miami, hoteles, Mm. nació con una empresa Mm. lista.
su primera pega era manejando, no sé, las asesinas del papá, entonces no tenéis idea, básicamente. Y eso es un problema, o sea, si vas a tener que saber delegar, o sea, va a haber una cuestión, una necesidad de delegar con gente que sí sepa, como lo que pasa afuera, porque si no, va a seguir desconociendo los problemas de Chile, después va a decir que, no sé, pues las protestas son porque el comunismo internacional está financiando, como no, pues loco, si el malestar sigue ahí. Y si no va a atender los problemas, ¿qué esperáis? Pues no esperáis palmadita en la espalda. Exactamente. Sí. Bueno. Bacán. Vamos a tener programa, yo creo que el próximo lunes, pero pasado las elecciones, para cuando ya tengamos como el panorama más ya bajado, digamos, ya sabiendo cómo se dio la elección. Cómo se los resultados en mano, algunas reacciones, ya sea del mundo de la política, de la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que nos vamos a ver entre el lunes y el martes por ahí para poder comentar obviamente los resultados de las elecciones en Chile y cómo se viene la mano. Súper. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti. Vamos a estar conversando nuevamente. Ya pues, que estés muy bien. Vale, Cuídate. Nos vemos. Muchas gracias. Chau.